Buenas tardes a todos. A nombre de la Comisión de Equidad de Género del Instituto de Geofísica, les doy la más cordial bienvenida a la plática titulada La crisis sanitaria en la vida sociofamiliar, que será impartida por la maestra Leticia Cano Soriano de la Escuela Nacional de Trabajo Social, a quien agradecemos muchísimo su participación. La maestra Cano es licenciada en Trabajo Social, egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Realizó su maestría en Trabajo Social por la Universidad de Toronto, Canadá, y en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Universitarios AC. Actualmente cursa el doctorado en Trabajo Social por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Es profesora titular de tiempo completo de la licenciatura en Trabajo Social. En su vida profesional ha estado vinculada a programas sociales dirigidos a grupos vulnerables y población de escasos recursos económicos, en las áreas de alimentación, abasto y vivienda popular. Desde el año 2007 es integrante del cuerpo dictaminador de los programas de coinversión social en el Instituto de Desarrollo Social, INDESOL, y es integrante del Consejo Asesor de dicho instituto. Es autora de más de 34 publicaciones, entre las que destacan Reflexiones sobre la pobreza en México y El hacinamiento en la vivienda, un problema social para los jóvenes universitarios. Ha sido directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social y fue presidente de la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario. Muchas gracias, maestra Cano, y le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Agradezco infinitamente la presentación que ha hecho la doctora y quiero agradecer antes que nada al señor director, al doctor Hugo Delgado, por esta muy gentil invitación a compartir con ustedes algunas reflexiones respecto de la crisis sanitaria y el entorno sociofamiliar. Por supuesto, a la Comisión Interna de Equidad de Género, que muy pronto será de Igualdad de Género. Gracias a todas y todos quienes integran esta comisión, particularmente al doctor David Riveros, que gentilmente pues, ha dado un seguimiento puntual a esta actividad. Y agradezco también a quienes ahora se han enlazado, se han conectado para compartir una serie de reflexiones en torno al tema que nos ocupa. Antes de compartir la pantalla y reiterando mi agradecimiento, quisiera iniciar con algunas reflexiones en esta charla que por supuesto toca temas muy sensibles porque hablaremos de un enfoque social, un enfoque sociofamiliar y comunitario. Y cuando hablamos justamente de estos temas, hablamos de entornos en donde nos acompañan en esta etapa de crisis sanitaria, no porque antes no nos hubiese acompañado, pero sobre todo en esta etapa de crisis sanitaria, de vivir lo inesperado, lo inédito, nos acompañan muchos elementos que me parece muy importante colocar hoy sobre la mesa y sobre las reflexiones de nuestra charla. Por un lado, los duelos. Tenemos que hablar de los duelos que hoy estamos viviendo y de una manera diferente por las pérdidas de seres queridos, de seres muy cercanos a nuestras comunidades, tanto académicas, escolares, comunidades familiares, entre otros. Evidentemente, somos grupos sociales que vivimos cotidianamente y en la dinámica social diaria, angustias, penurias, tristezas, preocupaciones. Y hoy hay que decir, de acuerdo con lo que en estos casi 3 meses hemos estado revisando, no solamente notas de prensa, sino en voz de especialistas, tanto de la investigación científica como de las ciencias sociales, de las humanidades, de las artes, que justamente los entornos colectivos se van transformando y en ellos vivimos también una serie de preocupaciones colectivas.
estamos hechas y estamos hechos de sentidos de pertenencia, estamos hechas y hechos de hábitos, de costumbres, de una agenda diaria que hoy se ha modificado, yo diría, drásticamente. Estamos hechas y hechos de entornos, de espacios públicos, de ciudades como la nuestra, la Ciudad de México, en donde es evidente el hacinamiento en el que ya vivimos. Si revisamos la densidad poblacional, pues es más que claro que este espacio público está ya sobresaturado. Somos personas, grupos sociales, familias, comunidades con relaciones humanas diversas, en procesos sociales diversos también, en escenarios en donde la perspectiva de género se transversaliza, en donde estamos todos los días luchando por modificar actitudes, roles, funciones, luchamos por la igualdad de género, por la equidad y por estas vocaciones que nos van formando generacional o intergeneracionalmente. Somos al mismo tiempo solidaridad, pero también sociedades en donde se ha privilegiado en otros tantos momentos lo individual por encima de lo colectivo. Somos también resiliencias y al mismo tiempo somos entornos en donde cuando nos han tocado las emergencias sociales que personalmente denomino emergencia social comunitaria, como la que ahora estamos viviendo, no obstante de ser una crisis sanitaria anclada en la salud pública, me parece que aprendemos y reaprendemos de estas formas y estas maneras de acercarnos como ahora lo hacemos de manera virtual. Bueno, toda vez que he iniciado con este preámbulo, permítanme compartir la pantalla para que me acompañen algunas diapositivas que me parece nos ayudarán un poquito a guiar o me ayudarán mucho a guiar esta charla que además me complace mucho, me complace estar con la comunidad del Instituto de Geofísica, con uno de los institutos estupendos, espléndidos, maravillosos, porque sin lugar a dudas, ustedes y quienes también se han conectado esta tarde siendo de la comunidad de geofísica o de la Escuela Nacional de Trabajo Social o el público en general interesado en estos temas, sabemos que justamente en este instituto todos los días están pendientes de estas emergencias, que esta, la de la COVID-19, la del coronavirus, no va a ser la última que vivamos. Hemos vivido y seguiremos viviendo emergencias sociales varias. En este sentido, cuando hablamos de crisis y cuando hablamos justamente de los entornos sociofamiliares, me parece que tenemos que situar contextos en todo momento, es decir, las crisis que van acompañadas de diferentes elementos problemáticos que nos trastornan, que nos tocan, que nos invaden en contextos totalmente diferentes. Quiero ser muy enfática en ello porque la vida en el mundo, en los continentes y en nuestro país, por supuesto, no es homogénea. Es decir, vivimos en entornos, en contextos altamente contrastantes y regularmente me escucharán decir cuando hablo desde mi profesión, que es trabajo social, que no es lo mismo o no son las mismas problemáticas ni la manera de vivirlas en el norte, en el centro y en el sur de nuestro país. La pluriculturalidad, las condiciones sociales, económicas, de vida son totalmente diferentes. Por ello, cuando nos alcanza una crisis, ¿y cómo podemos definir crisis hoy en día o históricamente? Pues justamente como una condición, una circunstancia de cambio repentino que nos afecta, que nos daña drásticamente
porque genera inestabilidad, porque justamente genera y conlleva a impactos sociales o impactos diversos. En este caso me refiero a los sociales, y justo genera nuevos y más complejos problemas sociales, además de los que ya hemos vivido o estamos viviendo. Por ello, estas crisis sanitarias que podemos ubicar con mucha claridad como graves, porque justamente cuando hablamos de pandemia, hablamos de una situación de vida delicada, un problema de enfermedades, de contagios de carácter global. Ya no es un problema local o un problema nacional. Esta situación de vida que hoy estamos compartiendo, la hemos compartido y la seguiremos compartiendo con otros países, con otras naciones, con otras sociedades que han tenido comportamientos diferentes, diversos, y que en este sentido tenemos que ver cómo en nuestra nación ha impactado. ¿Cómo recibimos la crisis sanitaria por la pandemia COVID-19? La recibimos ya en una situación de vulnerabilidad social. Somos una sociedad mexicana, obviamente me voy a referir ahorita a nuestro país, y claro, todo lo que subyace en el entorno internacional, que es importante, pero somos una sociedad de contrastes, desigual, en donde las pobrezas aún prevalecen, la indigencia lastimosamente se ha incrementado, en donde hemos y seguimos viviendo violencias y violencia familiar, concretamente hacia las mujeres, hacia las niñas, los feminicidios, y sobre todo ahora en la pandemia, en el confinamiento y en estas medidas sanitarias que hemos tenido que implementar, se han exacerbado estas violencias. En un momento vamos a ver algunos datos, así como el desempleo, estas enfermedades crónico-degenerativas que van justamente generando como poblaciones de alta y muy alta vulnerabilidad social, la propia discriminación entre las diversidades sexogenéricas y la exclusión social. O sea, ahorita, si vemos este panorama, podríamos decir, bueno, vivimos entonces en un mundo lleno de problemas. Claro, hay problemáticas sociales, pero no solo hay problemáticas sociales, también hay una serie de fortalezas importantes que vamos a ver a lo largo de esta charla. En este sentido, las crisis y la emergencia sanitaria, que finalmente crisis y emergencia, podríamos decir que son, digamos, casi sinónimos de un contexto determinado. Claro que la pandemia COVID-19 ya deja secuelas, ha habido impactos, ha habido ya evaluaciones que se han realizado y, por supuesto, perspectivas hacia que nos permiten visualizar hacia dónde tenemos que conducirnos en el presente inmediato. En este sentido, los riesgos que tienen que ver con la salud pública, con la emergencia sanitaria, están asociados a elementos, por supuesto, sociofamiliares, sociomédicos, aquí en una etapa de emergencia, de crisis. Lo que es indispensable tener presente es que estamos viviendo en momentos de colapsos, ¿no? De colapsos hospitalarios, en donde se requiere fundamentalmente de protección, de prevención, de fortalecimiento de estas medidas que incansablemente nos han dicho durante más de 100 días: quédate en casa, lávate las manos, coloca cubrebocas, etcétera. Entonces, sí son situaciones que cambian y modifican nuestros escenarios de vida, pero también hay que ubicar con mucha claridad que las familias, las comunidades viven en entornos también, en muchas localidades,
de violencias y de rupturas sociales, es decir, la ruptura social versus tejido social. Hoy en día, y cuando digo hoy en día me refiero a la vida contemporánea, a 10, 20, 30 años de vida en donde nos hemos dado cuenta que a partir de diferentes modelos y estadios de política social, económica, hay una ruptura evidente del tejido social. Y esta ruptura impacta notablemente en la forma como caminamos, en la forma como nos conducimos, en la forma como nos acercamos sociocomunitariamente. Por ello, voy a insistir, estamos viviendo momentos de emergencia social comunitaria y la resiliencia en este sentido se constituye en uno de los elementos importantes para poder avanzar en, digamos, esta como reconciliación de los ámbitos sociales. Bueno, ¿qué datos tenemos para incursionar un poco en algunos datos y en los impactos? Pero yo creo que también la reflexión que tendríamos que hacer, y seguramente habrá un par de minutos para hacerlo con todas y todos ustedes, es cómo las familias recibimos justamente a la pandemia. ¿En qué circunstancia estábamos? ¿Cómo estábamos viviendo? Es como estar en una dinámica constante, en una agenda diaria, en nuestras propias prioridades familiares, laborales, escolares, etcétera, y cómo de manera intempestiva, drástica, justamente esta pandemia viene a recolocarnos en lugares diferentes. Y en lugares diferentes porque, eh, pues, justamente estos impactos que va generando una crisis sanitaria como la que está viviendo el mundo entero, significa el deterioro en diferentes ámbitos de la vida productiva, económica, de la vida social, familiar o sociofamiliar y, por supuesto, comunitaria. Es decir, la contingencia nos alcanza en situaciones de vulnerabilidad social, eh, el confinamiento, el quédate en casa, los picos, estas semanas de preocupación, de angustia, insisto, de duelos, de pérdidas, de luchar por preservar la vida, pero también de muchas reflexiones, y yo creo que esto tiene que ser muy importante por los contrastes sociales que se viven en nuestro país, y también lo he planteado en otros momentos, cómo armonizar el quédate en casa con la insatisfacción de las necesidades básicas de varios grupos de nuestra población, sobre todo de quienes viven en pobrezas y en pobreza extrema. En este sentido, hay datos muy interesantes, preocupantes, por supuesto, que ya el Coneval, en este estudio del primer trimestre del año, ha compartido públicamente. Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en nuestro país, hace una revisión y una evaluación de la pobreza por ingresos y nos plantea que la pobreza por ingresos, podría aumentar entre 7.2 y 7.9%. ¿Qué significa en términos absolutos? Significa que casi 10 millones de personas más vivirían en pobreza por ingresos, de acuerdo con esta estimación. Pero también hay otro dato que nos ha impactado desde el punto de vista social, porque impacta en la vida sociofamiliar. Y estamos hablando ahorita de estos impactos que se han evidenciado resultado de la pandemia COVID-19, que es justamente la pobreza extrema, también la pobreza extrema por ingresos, es decir, entre 6.1 y 10.7 millones de personas más estarían en esta situación hoy en día, de acuerdo con datos que el Coneval ha compartido a la ciudadanía. En este contexto, insisto, de vulnerabilidades, de contrastes, de
desigualdades sociales, porque finalmente las desigualdades están asociadas a problemas de carácter estructural, así como la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, la violencia familiar es un problema social estructural. Por supuesto que la pobreza y otras problemáticas sociales tienen que ver con toda una estructura que lamentablemente ha sido muy difícil contrarrestar o revertir históricamente. Y en estos elementos que ahorita estamos revisando, justo es en donde y sobre todo las mujeres estamos en mayor desventaja. Y en mayor desventaja, ¿por qué? Porque en estos impactos también el desempleo se ha incrementado, también el trabajo cotidiano, es decir, la centralidad del trabajo doméstico en el confinamiento. Me voy a referir ahorita a las mujeres que estamos en confinamiento, porque hay quienes sí han y hemos podido quedarnos en casa, pero también hay quienes no lo han podido hacer y no quiero pensar que sea por una situación de irresponsabilidad, es por una situación de necesidades y de sustento sociofamiliar diario. Y en este sentido, las mujeres históricamente en estas inequidades y desigualdades de género son quienes o somos quienes vivimos en mayor desventaja. Habría que revisar y ya el CIEG de nuestra UNAM, ONU Mujeres, organizaciones de la sociedad civil, entre otras muchas, la Escuela Nacional de Trabajo Social, ha estado haciendo revisiones, estudios respecto de cómo se ha centrado y concentrado y acumulado el trabajo doméstico en esta etapa y tiempo de confinamiento, porque no solamente es atender, como ahorita lo estamos haciendo, una cuestión de trabajo, porque hay que seguir trabajando, porque hay que seguir produciendo, sino también el ser cuidadoras, el constituirnos inclusive en acompañamiento y apoyo de cuidadoras, ya sea de personas mayores, de nuestras niñas, los niños, jóvenes, las labores domésticas, pero en estos entornos también la prevalencia de las violencias ha sido muy, muy difícil poder, digamos, convivir con una pandemia y un problema de crisis sanitaria, con estas estructuras de poder, como ahora lo ven en la diapositiva, que están asociadas al sistema patriarcal, a estructuras machistas, estructuras de poder y que lastimosamente nos llevan o han conllevado a la agudización y exacerbar la violencia en contra de mujeres y de niñas. De tal manera que sí, hay familias y tenemos familias en México. En nuestra Escuela Nacional de Trabajo Social, por ejemplo, hay una línea, hay varias líneas de estudio, de investigación sobre las familias diversas, porque también debemos tener presente, un solo tipo de familia hoy en día no existe. Hay diferentes tipos de familias, pero además de la tipología, me parece que el punto central y nodal es qué protección social reciben las familias en estas diversidades y en estos cambios que hoy nos acompañan. Las familias están justamente transversalizadas por estructuras de poder, por género, por roles, por funciones y por asociadas, decía, a estas estructuras de poder patriarcal en donde lamentablemente se viven situaciones con un impacto muy fuerte, con un impacto social determinante que sobre todo lastima en un porcentaje muy importante, 8, 9 mujeres, 9 de cada 10 mujeres hoy en día viven
diferentes tipos de violencia familiar. Algunos datos que francamente nos han impactado y creo que debemos de poner mucha atención en ello porque también una servidora ha planteado la necesidad de la reestructuración de las familias y de encontrar nuevos paradigmas, nuevos roles, nuevas funciones, nuevas maneras de hacer más equitativa y más armónica la vida en familia. De marzo a abril de este año, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se abrieron más de 68,000 carpetas de investigación por denuncias de violencia familiar. Estamos hablando que no es solamente la pandemia la que ha originado los temas de violencia familiar. Estos ya existen históricamente, como existen los feminicidios, pero se ha agudizado. Vivir en entornos en donde hay agresores, en donde la convivencia de 24 horas se traduce en violencias, en gritos, en violencia física, psicológica, patrimonial, económica, conlleva justamente a estos datos. Y a estos datos que son resultados de denuncias que se hacen. Habría que ver todas aquellas denuncias que no se hacen por diferentes factores. Así que este entorno realmente es preocupante y justo se demanda dentro del entorno sociofamiliar y de la crisis sanitaria una atención y un acompañamiento muy expedito que se está dando, indudablemente se está dando. A mí me parece ya que también hacer un reconocimiento tanto, por supuesto, y en principio a nuestra UNAM, que ha brindado todos los apoyos desde, por ejemplo, la Facultad de Psicología, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Facultad de Derecho, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, desde la investigación científica, las humanidades, las artes, las ciencias, para poder acompañar a las comunidades y particularmente en los casos de acompañamiento y atención a las violencias de género, sobre todo la violencia o las violencias hacia las mujeres y a las niñas. Las líneas telefónicas son importantes. Ahorita vamos a compartir algunos datos justamente. Entonces, hay un escenario crítico, claro que sí. Inicié justamente mi charla diciendo que la crisis va acompañada de afectaciones y las crisis sanitarias, por un lado, que impactan en lo social, por el otro, generan indudablemente nuevas problemáticas sociales y muy complejas. Tenemos aquí datos muy reveladores, muy importantes, que el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de nuestra UNAM, en su página en COVID-19 y género, que yo les recomiendo de verdad, revisen los datos. Hoy se están generando datos muy importantes desde la Coordinación de Igualdad de Género de nuestra UNAM, desde el CIEG y desde otros centros, institutos, escuelas y facultades muy importantes. Y aquí tenemos un gran total de 4,515 casos que fueron reportados de acuerdo con lo que el CIEG nos ha compartido y con base en la línea Mujeres de Locatel. Por ejemplo, del 1 de enero al 10 de mayo de este año, hubo o se reportaron más de 2,400 llamadas a línea Mujeres de Locatel por violencia de género y más de 2,000 por temáticas en violencia familiar, una servidora dice sociofamiliar y de pareja. Estos datos nuevamente son reveladores porque de alguna manera están insertos y se circunscriben también en esta etapa de crisis sanitaria y de confinamiento. Por lo tanto, evidentemente que la crisis sanitaria, las pandemias y la pandemia COVID-19 concretamente toca de manera directa y de manera muy determinante
la vida social en familias y en comunidades como lo estamos ahora comentando. Bueno, a partir de ello, también quisiera compartirles, antes de hablar de las perspectivas y para estar en el tiempo que nos han comentado que durará esta charla, también ONU Mujeres ha compartido datos muy interesantes. Fíjense, 4.000 millones de personas hoy en día nos refugiamos en casa. Esto es 4.000 millones de personas de 90 países que estamos confinadas y confinados, bueno, países confinados. La crisis sanitaria justo ha llevado a la exacerbación de la crisis hacia la violencia hacia las mujeres o en contra de las mujeres y nuevamente a través de ONU Mujeres se insiste, y también personalmente voy a insistir en ello, en ubicar el problema o las problemáticas como problemas sociales estructurales, como violación a los derechos humanos por desigualdades. Las desigualdades sociales, las desigualdades de género, las desigualdades sociofamiliares están ligadas a los poderes, a los sistemas que controlan, que quieren subordinar y que en un momento dado hay un control hacia el otro o hacia la otra en este sentido. Antes, durante y después del COVID o de la COVID ha habido violencias, pero esto no es ningún dato que nos sirva para decir, bueno, es que ya ha existido, de ninguna manera. O sea, existen las violencias, existen los entornos sociofamiliares en crisis, en rupturas comunitarias y tenemos que ocuparnos de la reconstrucción del tejido sociofamiliar en varios escenarios. De tal manera que en todo el mundo, este es un dato de ONU Mujeres, un dato, por supuesto, de este año, 243 millones de mujeres y niñas entre 15 y 49 años han sufrido algún tipo de violencia sexual, física, por un compañero sentimental o alguien muy cercano a las familias. Aquí, evidentemente, las recomendaciones y lo que tenemos que seguir, en lo que tenemos que seguir trabajando de manera reiterada es en este acompañamiento a las comunidades, a las familias, a las mujeres y a las niñas, como se está haciendo, pero tenemos que fortalecerlo. Para ello, por supuesto, que hay refugios, que hay líneas de atención, que hay apoyos también que los gobiernos han establecido para tratar de revertir un poco en alguna medida justo las precariedades que en determinados grupos de la población o grupos de población se viven. ¿Qué decir, por ejemplo, de las personas mayores? Nuestra universidad, a través de sus diferentes seminarios, ha dado cuenta de reflexiones muy profundas, muy importantes de las violencias escolares, de las personas mayores, entre otros de los temas. Bueno, en este sentido, tenemos que fortalecer tejido sociofamiliar, tenemos que fortalecer los temas de acompañamiento a la salud mental comunitaria, porque también en lo comunitario la salud mental cobra desde la perspectiva social, por supuesto médica, de salud pública, un elemento central para las mejores convivencias. Una sociedad o una persona, un grupo como es la familia o las familias, las comunidades y la sociedad en general que vivimos en tensiones, es decir, se tensa, es como tensar una cuerda, ¿no? En tensión social, en desigualdad, en violencias problemáticas, evidentemente hay una reproducción de vida social muy drástica que todos los días tenemos que tratar de aminorar, pero este aminoramiento o el abatir estas problemáticas significan
también contar con apoyos de carácter profesional para fortalecer las redes sociales, para saber convivir en escenarios armónicos y no pensar que las violencias en los entornos sociofamiliares tienen que ser normalizados de ninguna manera. En este escenario, la resiliencia social, las redes sociales de apoyo y protección social familiar son importantes. Es decir, ¿por qué lo coloco como una perspectiva? No porque no se estén dando, sino porque tiene que ser de manera permanente, es decir, una coyuntura, una problemática de crisis cambia entornos. Lo hemos vivido y ustedes son en el Instituto de Geofísica expertas y expertos en los temas justamente, por ejemplo, de movimientos telúricos. Cuando vivimos la emergencia en 1985 con el terremoto y más recientemente en septiembre 19 de 2017, bueno, fue un escenario que también transformó realidades sociales, transforma dinámicas sociales de vida y justamente las resiliencias, la solidaridad, los apoyos, el acompañamiento, las redes sociales son fundamentales. Hoy en día es otro tipo de emergencia, porque hoy en día se tiene que privilegiar también estos, le llamo circuitos sociales digitales, de mayor inversión en tejido sociofamiliar, de inversión en la infraestructura tecnológica de nuestro país para que los colectivos en las vidas familiares, comunitarias, territoriales, puedan estar en igualdad de condiciones y no haya estos altibajos respecto de lo que unas comunidades sí tenemos, sí contamos, como ahora, que podemos estar conectadas y conectados, y en otras tantas comunidades no es posible. Las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales y, por supuesto, las acciones que los gobiernos emprendan. Bueno, nos vamos acercando, eh, todavía no al final, pero estamos ya a un 60-70% de esta charla, la nueva cotidianidad. ¿Qué implica entonces hablar de esta nueva cotidianidad? Bueno, lo han llamado la nueva normalidad, prefiero llamarle nueva cotidianidad porque es en la cotidianidad, en el día a día, en el quehacer diario, cotidiano, en donde vivimos justamente estos cambios, estos embates, estas maneras de reaprendizaje de muchos elementos que no porque fueran a lo mejor para muchas y muchos de nosotros ajenos el lavarnos las manos, pero sí tenemos que aprender cómo lavarnos las manos en una situación de pandemia, cómo sanitizar espacios, cómo implementar medidas sanitarias, inclusive este aislamiento físico que ha conllevado, de verdad lo digo, creo que nos ha costado mucho trabajo porque somos una sociedad pues muy cercana, muy presencial, muy afectiva, de abrazos, de acercamientos. Cuesta trabajo romper con estas estructuras, estas costumbres, estos hábitos. Me refiero quizá no en todos los entornos, pero sí en la medianía de nuestros hábitos y costumbres y maneras de ser y actuar cotidianas, están justo estos elementos del abrazo, del beso, del acercamiento. Es decir, el contacto físico para nosotras, para nosotros, forma parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, esta nueva cotidianidad, perdón, voy a tomar un poco de agua. Esta nueva cotidianidad eh, está acompañada de cambios, de nuevas formas de convivencias y relaciones interhumanas. Seguramente será muy recurrente que sigamos teniendo estas charlas a través de Zoom, a través de Face Live o Live, a través de Skype, a través de diferentes plataformas, porque la pandemia no se va a resolver
o las medidas sanitarias no se van a erradicar la próxima semana. Y porque, insisto, no va a ser la última emergencia social en la que vivamos, ni la última crisis sanitaria en la que estemos inmersas e inmersos. Por ello, tenemos que seguir trabajando muy fuerte y con perspectiva de género. En esta participación sociofamiliar y comunitaria, aquí quiero enfatizar esta parte. Cuando hablamos de entorno sociofamiliar, si logramos que dentro, en la vida privada de una familia y de familias, haya escucha, diálogo, acercamiento, una resolución de conflictos y de problemas que no conlleven a las violencias, ni a los golpes, ni al maltrato físico ni psicológico, que podamos aprender a resolver problemáticas con un elemento fundamental, necesario, que es el lenguaje, que es la palabra o las palabras, que es el acercamiento, la escucha, la credibilidad de lo que nos está pasando. Creo que esa familia, con muchas familias más, conformamos comunidades que pueden hacer la diferencia en estos entornos complejos y difíciles y de violencias que estamos viviendo. A mí me parece que, y voy a seguir insistiendo en ello, tenemos una crisis sanitaria, pero también una emergencia social comunitaria que hoy nos exige de intervenciones multidisciplinares, de intervenciones y del hacer cotidiano con una vertiente diferente, con innovación social. ¿Qué significa con innovación social? Saber resolver problemas, darle solución y no, digamos, seguir avanzando con problemáticas de antaño y tener esta como herencia intergeneracional de problemáticas que no se resuelven. Por eso, los problemas, las demandas y los conflictos hay que situarlos en circunstancias diferentes para poder atenderlos de manera integral y de manera, digamos, a través de una política pública que sea muy sólida y muy consistente. Pero para ello necesitamos también el trabajo de inclusión social con diversidades o en las diversidades. El enfoque de derechos humanos es fundamental y tener muy claro, vivimos en un país pluricultural de dinámica social integral. En estas perspectivas, el tejido social, lo que recurrentemente llamamos, ¿verdad? Y decimos, es que el tejido social se ha roto, es que los valores están en crisis, es que las formas en las que nos interrelacionamos han cambiado. ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay violencias? ¿Por qué hay feminicidios? ¿Por qué hay maltrato y abusos a niñas, niños, adolescentes, a personas mayores, a personas con discapacidad? ¿Por qué tenemos que vivir en sociedades en donde se visibiliza más justo las desavenencias, las rupturas sociales y comunitarias? Pues sí, sí, vivimos en sociedades en donde existen indudablemente precariedades, existen problemáticas y también lo he planteado. En la medida en que haya pobrezas, no podemos hablar de una sociedad igualitaria, democrática. Tenemos que trabajar en torno a la resolución de problemas sociales estructurales. Bueno, y lo podemos hacer porque tampoco si bien hay escenarios muy fuertes y de problemáticas agudas como las que hemos compartido, también hay fortalezas. Creo que también tenemos que ver esta parte, esta otra cara de nuestra sociedad, esta cara de las posibilidades de los circuitos sociales que nos permiten hoy con creatividad, con innovación, con imaginación, fortalecer el tejido social. Hay mucho talento en nuestro país, hay talentos universitarios, hay talentos deportivos, hay talentos culturales. Y por eso mismo
me permito colocar el tejido social. La educación y la salud son dos elementos fundamentales. No puede haber más riesgos y más graves daños a nuestra autonomía colectiva y a nuestra autonomía y a la salud física. Debemos de contar con estos derechos, que además son derechos sociales y humanos, y la educación y la salud me parecen centrales. El arte, el deporte, ya lo vivimos ahora con el maravilloso Aleph en nuestra universidad, la cultura, la recreación, es decir, estos espacios en donde puede haber nuevas convivencias, pero para que las haya, una parte también de la población necesita su bienestar social y vida digna. Hay conciencias y sensibilidades colectivas muy importantes y las nuevas convivencias, en mi opinión, están muy ligadas y ancladas a estas sensibilidades colectivas que justamente demandan bienestar social, vida digna y restauración de una vida en dolor por pérdidas, por elementos diferentes que justamente no pueden seguir sucediendo en lo cotidiano. Finalmente, lo familiar forma parte de lo comunitario, es decir, yo no puedo ver el entorno sociofamiliar en una crisis sanitaria como en aislado. Lo familiar y lo comunitario están íntimamente ligados. Resignificar el sentido social de la vida en familia y en la vida comunitaria me parece muy importante. Lo comunitario con la innovación social son relevantes y la sustentabilidad comunitaria, es decir, cómo hacer para que haya sustentabilidad en la vida familiar y ésta se traduzca al mismo tiempo en sustentabilidad comunitaria en el espacio público. Un ejemplo cotidiano y sin, digamos, incorporar elementos complejos, teóricos, la vida diaria, el salir, el saludar a las vecinas, a los vecinos, el también ocuparnos y preocuparnos por lo que pueda y estar pasando a nuestro alrededor. Es decir, no olvidarnos, yo comparto la visión comunitarista y me parece que no tenemos que olvidarnos de estas formas de apoyo y de sentidos indispensables de identidad, de ser parte, sí nuestra, pero también de las y de los otros, es decir, de lo que han llamado en la literatura crítica, en la literatura social, con una perspectiva crítica, la otredad, ¿no? O sea, no somos en aislado, no solamente es la persona y sus proyectos y su vida en aislado, somos en comunidad, somos en familias. Bueno, luego entonces, sin participación comunitaria, sin solución de conflictos y problemáticas sociales, déjenme decirles que, en mi opinión, no se pueden generar procesos sociales que conduzcan a cambios que necesitamos. Tenemos que ser parte de las y los otros en familias, es decir, este entorno sociofamiliar que tiene que reestructurarse. ¿Qué significa la reestructuración de las familias? Además de las diversidades que son fundamentales, significa establecer una serie de elementos de equidad, de igualdad para las tareas, para las labores dentro de casa, en los hogares, que nos permitan justamente equilibrar y no centralizar solo en las mujeres toda la labor y la carga del trabajo, por cierto, también doméstico, que no es remunerado. Les doy un dato rápidamente. De acuerdo con INEGI 2015, actualmente tenemos 31 millones de hogares en nuestro país, casi 32 millones, de los cuales están jefaturados por mujeres, o sea, las jefaturas femeninas, en más de 9 millones de hogares. Esta tendencia, si vemos las tendencias de jefatura femenina, han ido a la alza, porque también, pues hoy en día
ante las pobrezas y problemáticas sociales, las jefaturas femeninas y la conformación de las familias han dado o se han transformado también. En el año 2000, por ejemplo, teníamos 4,5 millones, un poquito más, de jefaturas femeninas. Para el año 2015 son más de 9 millones de mujeres que jefaturan sus hogares y jefaturas masculinas, 22,600,000 y tantos mil hogares. No obstante, todavía en los entornos sociofamiliares prevalecen las familias nucleares, pero insisto, en un 71,7% de acuerdo a datos 2017 del INEGI. Pero insisto, más allá de hablar, claro, de tipologías, que es importante, pero sobre todo de diversidades, de familias diversas, es importante colocar el tema de la protección social y de la recuperación sociofamiliar en lo comunitario en lo sociofamiliar y recuperarnos en el espacio público. Entonces, los procesos que vivimos no son excluyentes, todos suman y son necesarios para que podamos realmente avanzar a las resiliencias, que la resiliencia que es no solamente adaptarnos a una situación crítica, sino es también contar con los apoyos, con las solidaridades, con las redes sociales para superar momentos críticos de nuestra vida cotidiana. Debemos de tener presente, insisto en ello y por eso lo subrayo, la pluriculturalidad. Somos poblaciones urbanas, rurales, indígenas, migrantes, afromexicanas, entre otras. Y en este contexto, estoy casi terminando, justamente la prevención es indispensable. Resiliencia sociofamiliar y comunitaria, evitar más graves daños y riesgos, la reeducación social y, por supuesto, protocolos de actuación preventivos, integrales, capacitación que todos los días requerimos. Hoy el uso de las herramientas digitales, por supuesto, va a ser o van a ser dispositivos fundamentales, centrales en el trabajo urbano y en el trabajo rural. Atender, proteger a los diferentes grupos de población, mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes. Las y los jóvenes son poblaciones importantísimas con las que tenemos que seguir trabajando, las personas con discapacidad, las personas mayores, las diversidades sexogenéricas, por supuesto, personas migrantes e indígenas. Pues ha sido un enorme placer compartir algunas de las reflexiones de esta tarde sobre la crisis sanitaria en el entorno sociofamiliar y decirles que, bueno, esto es parte justamente, sobre todo, de algunos proyectos que tenemos en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Comparto y con esto concluyo que estamos conformando la red de investigación interdisciplinaria sobre emergencia social comunitaria que una servidora coordina o coordinará ya con la aprobación de nuestro Consejo Técnico. Ya les estaremos invitando a ser parte de esta red y bueno, tenemos que seguir trabajando en esta innovación social, pensando, repensándonos en nuevos escenarios digitales, en videoconferencias, en trabajo a distancia, en medios audiovisuales, etcétera. En este trabajo mixto, ¿no? En este trabajo más híbrido que seguramente nos acompañará por mucho tiempo. Muchísimas gracias, muy amables. Muchísimas gracias, maestra Cano. Creo que efectivamente esta plática a todos nos va a dejar muchas reflexiones y ojalá también muchas acciones. Los invitamos a que escriban sus preguntas en el chat y yo se las leo a la maestra Cano. Y bueno, yo aprovecho en lo que llega alguna pregunta. Y bueno, en todo el contexto que nos mencionaba,
y aprovechando su experiencia, me gustaría saber que nosotros como comisión, ¿qué tipo de acciones considera usted que podríamos considerar como prioritarias para tejer redes más amplias y más eficientes de apoyo a nuestra comunidad? ¿Qué tipo de acciones considera más? Pues, Claro, bueno, a mí me parece que las comisiones internas de igualdad de género de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México tienen una labor central justamente en avanzar en la igualdad de género, en la equidad y sobre todo me parece que, y qué bueno que nuestra UNAM a través de la Coordinación de Igualdad de Género esté implementando ya esta capacitación a la comunidad universitaria, a las autoridades, porque me parece que ahí justo las comisiones son de verdad extraordinarias para tejer redes sociales de apoyo, de diálogo, de reflexión, de participación en torno a lo que hoy llamamos, bueno, no hoy solamente, hemos llamado los diagnósticos participativos, los diagnósticos sociales, que son necesarios para tomar decisiones. Creo que las comisiones pueden tener una incidencia muy importante con su participación en este sentido. muchas gracias. El doctor David Riveros dice, mencionó el número de llamadas en los últimos 2 meses a los números de violencia de género. ¿Hay alguna estimación de qué porcentaje, cuánto se ha incrementado únicamente por el confinamiento? Bueno, sí, se han hecho estimaciones. Yo les sugeriría de verdad que pudiéramos revisar muy detalladamente justo este como blog que ha creado el CIEG de nuestra Universidad Nacional. Hay datos muy específicos respecto de cómo se ha incrementado digamos, los llamados telefónicos por este motivo. Sí, los datos que se presentan en el caso del CIEG, pues, digamos, habría que revisar puntualmente, pero sí denotan un incremento, no sé, de entre 5 o 6 veces mayor a una etapa quizá cotidiana, no quiero decir normal, porque esa palabra creo que no corresponde totalmente, pero sí ha habido un incremento en las llamadas. Yo creo que el llamado de auxilio se ha incrementado notablemente. Yo les recomendaría que pudiéramos revisar estos datos que el CIEG ha estado revisando de las líneas telefónicas, de las líneas de mujeres, y pues sí, es indudable que las llamadas telefónicas seguramente han sido mayores en esta etapa de confinamiento. Ahora, lo que sí debe de quedar muy claro, por ejemplo, ya lo ha dicho y lo ha expresado No Mujeres, que el hecho de que aparentemente disminuyan las denuncias por violencia contra las mujeres o niñas, no significa que realmente sea porque las tendencias van a la baja. En muchas ocasiones también responden a situaciones de miedo para hacer las denuncias, etcétera, ¿no? Entonces sí se han incrementado. Muchas gracias. También el doctor Hugo Delgado comenta, excelente charla, muchas gracias. Y, perdón, no sé si la interrumpí. Y la pregunta es, ¿cómo hacer llegar estos conceptos a los sectores más vulnerables si no tienen acceso? No escuché, perdón. Perdón, va de nuevo. El doctor Hugo Delgado pregunta, bueno, comenta excelente charla y muchas gracias, y pregunta, ¿cómo hacer llegar estos conceptos a los sectores más vulnerables
si no tienen acceso a Internet para hacer uso de las redes sociales, o bien cómo atraer el interés de estos sectores, no porque no lo sufran o sean afectados por estas circunstancias, sino que no lo entienden como el sector académico. Muchas gracias. A ver, gracias, doctor, y muchas gracias por los comentarios a la charla. Bueno, a mí me parece que mucho antes de la COVID-19 ha sido un reto el trabajo, y lo digo como trabajadora social, en una profesión en donde las intervenciones de trabajo de campo es fundamental, ¿no? O sea, trabajar con las comunidades en estas participaciones comunitarias, tanto urbanas, rurales, con poblaciones indígenas, en esta visión de las nuevas ruralidades es fundamental. Por supuesto que hoy en día nos empezamos, o no nos empezamos, corrijo, sí repensamos cómo poder llegar no solamente a las comunidades que pues viven en localidades de menores de 2.500 habitantes y en una dispersión impresionante, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ya el Instituto de Geografía de nuestra Universidad Nacional presentó todo un mapa de ubicación de municipios con altas vulnerabilidades sociales, vulnerabilidades geográficas, etcétera. Creo que ahí hay un elemento importante por revisar. Segundo, en el transcurso de la charla hablé de la inversión que hoy se tiene que hacer con mayor fuerza, con mayor determinación para prevenir violencias, para invertir en tejido social, familiar y comunitario, y para invertir en una infraestructura tecnológica que permita poco a poco ir trabajando con comunidades muy alejadas y trabajarlo también a distancia. Creo que ya hay algunas experiencias muy exitosas, interesantes. Claro, dentro de la ciudad, el gobierno de la Ciudad de México está estableciendo diferentes materiales didácticos, audiovisuales, de videos, etcétera, que son de gran utilidad y apoyo para comunidades indígenas que además en su propia lengua se están trabajando. Es todo un reto, claro. Hay lugares en donde definitivamente no hay conectividad. Déjenme decirles que viviendo en la Ciudad de México, aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, en varios momentos de mi clase con el alumnado de la escuela, de repente la conectividad era inestable y lo retiraba uno del Zoom y regresaba uno. Por supuesto, es todo un reto, pero los retos y la responsabilidad de invertir en la sociedad mexicana es muy importante y es indispensable hoy en día. Y esto va ligado y acompañado, repito, con una infraestructura tecnológica, con dispositivos y herramientas digitales, con equipamiento y con un trabajo comunitario que, bueno, obviamente quiero pensar y debemos de pensar que no toda la vida vamos a estar en confinamiento. Tenemos que superar esta etapa, debe de haber un avance, y ya lo estamos viviendo, un avance científico, médico, para que haya una vacuna contra este virus del SARS. Y por otra parte, tener este trabajo comunitario, presencial, cuando haya las condiciones, por supuesto, pero con infraestructura. Si no hay una inversión en este sentido, creo que se van a complicar muchas cosas, pero lo primero tiene que ser en el bienestar social para tener una vida digna. Y la vida digna va acompañada, por supuesto, ya lo hemos dicho, de la educación, de la salud, de la infraestructura, ahora digital, de los recursos económicos necesarios para solventar el sustento o tener el sustento diario y que podamos entonces trabajar desde otra perspectiva sociocomunitaria. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de la maestra Rosa María Barba, que comenta: excelente charla, muchas gracias. Uno de los temas más difíciles
en estos momentos es tratar de conservar la salud mental y personal. ¿Qué estrategias se pueden utilizar para realizarlo a nivel personal y familiar y salud? Bueno, yo creo que ahorita, repito, tanto en nuestra universidad, en diferentes facultades, escuelas, pero también en el gobierno de la Ciudad de México y en el gobierno federal, pero hablo de la Ciudad de México, que está implementando en algunas ocasiones en coordinación con la UNAM, otros a través, por ejemplo, del sistema CIPINA, de protección a niñas, niños y adolescentes, se han implementado una serie de charlas, de videoconferencias, digamos, conversatorios que tienen que ver con la salud mental, familiar, individual y comunitaria. Ahora se están haciendo esfuerzos muy importantes, sobre todo, fíjense, sobre todo en las comunidades, bueno, en todo el país, pero hablo de la Ciudad de México, sobre todo en estos entornos más urbanizados y en donde contamos, en términos generales, con la infraestructura tecnológica necesaria para hacer llegar a las familias justo estos materiales didácticos digitales que hoy se están produciendo. La salud mental, me parece que también hay expertas y expertos de diferentes institutos de salud, de nuestra propia UNAM, de otras universidades, de otros centros de atención, han hecho alianzas importantes para, repito, poder trabajar en materiales didácticos y trabajar justo hoy en día a distancia y estar enviando mensajes, sugerencias, recomendaciones a las familias, pero también a las comunidades. Creo que hoy en día tenemos que pensar en eso. La salud mental, somos conocedoras, estudiosas, estudiosos de lo social, de lo comunitario, de lo sociofamiliar, pero la salud mental con un enfoque de derechos humanos y sociocomunitario es central, porque si no hay una balanza y un equilibrio entre digamos, nuestra vida diaria nuevamente me regreso a las problemáticas que se viven, problemáticas no resueltas y por violencias, por nuestros duelos no resueltos, por situaciones de los escenarios públicos, por inseguridad, por desempleo, va a ser muy difícil equilibrar los temas de salud mental. Y por eso todos estos esfuerzos que hoy se están haciendo me parece que son fundamentales conocerlos, acercarnos. Se está haciendo una difusión muy importante por parte de nuestra UNAM y también del gobierno de la Ciudad de México en ese sentido. Pues, muchas gracias. No tenemos más preguntas. Entonces, agradecemos muchísimo, maestra Cano, y agradecemos también mucho a todos ustedes por su presencia. Muchísimas gracias, ha sido un placer y gracias nuevamente. Hasta luego.